Hola, buenos días, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo. Continuando con el especial de Navidad que inauguré con ese capítulo primero hablando de las tradiciones navideñas, en este segundo vídeo vamos a abordar muchos aspectos, muchas incógnitas, muchos enigmas alrededor de esta festividad. Jesucristo nació el 25 de diciembre, el año 0 a.C., los santos inocentes, la estrella, los tres reyes magos, ¿acaso eran 3? ¿O si fueran 4? ¿O 12? La Biblia en muchos de estos aspectos es ambigua y los eruditos han querido mostrar también sus propias interpretaciones al respecto. Pues sí, amigos, estas fiestas, por lo menos para mí, son especiales. Están llenas de una magia especial, una magia que imbuye el ambiente, de que todos, al menos se pretende que seamos mejores personas. Bueno, siempre está el que te dice que la Navidad es una falsedad, que es una hipocresía, que ya ha perdido todo el significado y se ha convertido en las fiestas del consumismo, el materialismo, los grandes atracones y poco más. Desglosaremos todo lo concerniente a la natividad, a los orígenes y los inicios de la Navidad, los aspectos más cristianos o más cercanos a la documentación que nos aporta la Biblia y las interpretaciones posteriores que se han dado a dichos textos e incluso rellenar los huecos que estos dejan. Dicha esta introducción, comencemos. Por ejemplo, señores, el 25 de diciembre no es la fecha en la que nació Jesús. Es una fecha establecida en el año 440 después de Cristo para conciliar esas antiguas creencias y culturas paganas con la cristiandad que se viene a implementar, que se celebra por estas fechas en el paganismo. Hemos hablado de las Saturnales. En estas fechas es el solsticio, ¿no? Se produce la noche más larga y el día más corto. Pero es que a partir del 21 se produce el nacimiento de los periodos de la luz, ¿no? Como hemos visto que en el calendario celta, referido en ese vídeo que os hice en el especial de Halloween, se celebraba el paso de los días de la oscuridad a los días de la luz. Se producía el nacimiento del sol. En muchas culturas, señores, en la egipcia se celebraba el nacimiento de Horus, hijo de Isis. Por cierto, mucha semejanza hay entre la imagen de Isis amamantando a Horus con la arquetípica imagen de la Virgen amamantando o sujetando al niño en brazos. También es el momento en el que nacen deidades como Dionisos o como Mitra. El culto mitraico, que proviene también de Oriente Medio, es un culto bastante establecido en el que se establece también ese culto al sol. Sol, por cierto, que en la mitología griego y romana se asemeja a Helios. Si es el nacimiento del sol, es también el nacimiento de la luz. De ahí que se establezca el nacimiento de Cristo como el hombre que viene a dar luz al mundo el 25 de diciembre. Para intentar avalar esta fecha, habría que remontarse a el nacimiento de San Juan Bautista.
Según los evangelios, San Juan Bautista, 6 meses mayor que Jesús, y es hijo de Isabel y Zacarías. Este nacimiento de Juan Bautista se viene a celebrar el 24 de junio. Curiosamente, otra fecha solsticial, en este caso el solsticio de verano. Tenemos aquí otra vez una conexión astrológica, también relacionado con los movimientos del Sol y la Tierra. En el caso del nacimiento de Cristo es el Sol Invictus, el nacimiento de la luz, y en el caso de San Juan Bautista es el contrario, el hecho de que entra el momento de la oscuridad, en el que los días empiezan a acortarse y las noches a alargarse. ¿Qué vendría a significar esto? Que Cristo es la luz que vendrá a dar al mundo después de que la propia luz, que era el anterior predicamento que hacía San Juan Bautista, se apagara. Es una interpretación astrológica de lo que podría ser esta asimilación de las dos fechas de los nacimientos de Cristo y San Juan Bautista a los dos momentos solsticiales. Sin embargo, esto también podría ser un convencionalismo, como es el propio convencionalismo que hemos visto de que Cristo nació por las fechas de mayo a julio, en cuyo caso esto también se podría corroborar con el hecho de que la concepción de San Juan Bautista viene a ser en el momento de un intervalo de los periodos ministeriales de Zacarías como sacerdote, ¿no? Y esos vienen a ser más o menos la época de abril para la concepción, en cuyo caso San Juan Bautista nacería por enero, y en cuyo caso ya tendríamos la fecha primaveral para el nacimiento de Cristo real. También es verdad que todos estos son fechas aproximadas y no hay ningún texto o ningún hecho que lo avale científicamente. Pero si nos atenemos a no solo los textos bíblicos, sino los textos históricos, los textos apócrifos o los textos gnósticos o distintas apreciaciones de otras culturas, más o menos se puede corroborar estas fechas en las que estamos hablando. Pero vamos a ser consecuentes. ¿Quién nos habla en la Biblia del nacimiento de Cristo? Dos de los evangelistas, San Mateo y San Lucas. En ellos no se precisa exactamente la fecha, pero nos hablan de que los pastores estaban recogiendo del praderío a sus ovejas. Vamos a ver, ¿quién pastorea en diciembre? No tiene mucho sentido. Por eso se dice que básicamente la fecha de nacimiento de Cristo estaría en la horquilla entre mayo y julio, en esa franja que es de pastoreo. No nació en el año cero. De hecho, la estimación del calendario que tenemos antes de Cristo, después de Cristo, vino de la mano de un matemático denominado Dionisio el Exiguo en el siglo IV. Este matemático es el que hizo los cálculos para más o menos establecer la fecha del nacimiento de Cristo y a partir de ahí contar para adelante en lo que es el periodo de la historia después de Cristo y para atrás todo lo relacionado con las culturas previas. Hay quien dice que los cálculos de este matemático fueron erróneos por confusiones entre el calendario solar y el calendario lunar. Pero es que luego también hay que tener en cuenta otro dato importante, y este ya aportado por los historiadores, que es que se ha encontrado la tumba de Herodes. Se ha establecido históricamente que Herodes murió en el 4 a.C. Si según la Biblia Herodes es el que dictaminó la muerte de los inocentes,
ya estamos hablando de que como mínimo Jesucristo tuvo que nacer en el año -7, ya que los inocentes se suponía que iban a ser los menores de 2 años. Hay gente que también cuestiona que esta famosa matanza de los inocentes se efectuara, porque es curioso, porque no hay ninguna referencia de historiadores que no sean bíblicos de esta matanza, y teniendo en cuenta que fue un acto luctuoso bastante importante, es bastante extraño el hecho, por lo que hay quien dice, entre los estudiosos y teólogos, que es básicamente una comparativa a lo que fue la matanza de los primogénitos en época de Moisés, como forma de situar a Jesús en la misma diatriba y en la misma genealogía que el patriarca del Antiguo Testamento. Sigamos con el relato bíblico. Se nos dice que Jesús nació en Belén. Este dato también últimamente se cuestiona, en el sentido de que el motivo por el que Jesús naciera en Belén es porque tuvieron sus padres que viajar por motivos censales. Estos censos efectivamente en el mundo romano existían, pero no concretamente en los años en los que supuestamente habría nacido Jesús, sino que probablemente ese censo se haría cuando ya Jesús hubiera tenido 10 años. Así que esos motivos argumentados no llegan a cuajar. ¿Dónde pudo haber nacido? En Nazaret. De ahí siempre se ha dicho que es Jesús de Nazaret. Pero hay todavía quien dice que sí, que efectivamente nació en Belén. De hecho, en Belén existe la famosa Basílica del Nacimiento de Cristo, y en los belenes hogareños que todo el mundo montamos en casa, lo situamos en Belén, dentro de la tradición clásica. Nació en un pesebre o en una cueva. Curiosamente, este primer Belén del año 1200 lo sitúa en una cueva, pero siempre se nos ha dicho que era un pesebre con un buey y una mula. ¿Dónde estaría aquí la disyuntiva? Tampoco es que la haya tanto, porque en las arquitecturas de las casas de esa época muchas veces los pesebres y las cuadras se situaban en cavidades rocosas, así que es bastante factible que ese pesebre fuera una apariencia de cueva. El buey y la mula fueron añadidos posteriores. Probablemente no hubo nunca un buey y una mula. Estos dos animales son básicamente símbolos de el yin y el yang, de fuerzas contrarias, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de esa dualidad. Hay quien dice que esa mula sería, por ejemplo, con la que María emprendería la huida a Egipto, tras ser advertidas de la matanza de los inocentes que quería hacer Herodes. O no, esa mula también podía haber venido de otro lado, pero bueno, estos son datos más o menos que quedan difusos y que no están del todo comprobados ni contrastados por los científicos. Y entre los historiadores todavía hay discusión. El tema de San José y la Virgen María. San José se nos plantea como un hombre mayor, con su cayado y desposado con la Virgen a raíz de este embarazo supuestamente ilícito. A lo mejor no es tan anciano. En la tradición judía de esa época era común que se casaran con una edad de 30 años. ¿De dónde viene el aspecto de que sea un anciano? En primer lugar, por anclarlo a lo que es los patriarcas bíblicos y el linaje de David. En segundo lugar,
como forma también de explicar esos supuestos hermanos de Cristo. ¿Cómo? ¿Que Cristo tuvo hermanos? La tradición de los evangelios apócrifos y los agnósticos nos hablan de que Cristo pudo haber tenido hermanos y hermanas. Nos hablan de nombres como José, Judas, Jacobo y Simón. Los nombres de las chicas no están tan claros, aunque se habla de una María. Para no empañar la imagen de Virgen Inmaculada de María, estos hijos se postulaban como hijastros de Cristo, fruto de un matrimonio anterior que tuvo José. También nos hablan de que pudieron ser primos de Cristo. Pero yo, para mí, no descartaría que fueran hermanos de sangre. E incluso, ¿qué me diríais si hablara del gemelo de Cristo? Sí, aquí entramos en terreno más pantanoso. Habría que entroncarlo con la tradición de los dioscuros. La tradición de, por ejemplo, el nacimiento de Castor y Pólux, o de Rómulo y Remo, o de Apolo y Artemisa. Todos eran gemelos. De hecho, Castor y Pólux son la representación astrológica de la constelación de Géminis. ¿Qué viene a representar esto? La dualidad, de nuevo, el número 2, la dualidad, el aspecto humano y divino de Cristo. Al respecto, tenemos la figura de Leonardo da Vinci, de la que ya hablamos en el especial de Semana Santa, mi amigo Sergio y yo. Os dejo por aquí la etiquetita. Y un cuadro en concreto llamado Los Tres Niños Santos, de Fernandino de Conti. Este cuadro, de clarísima influencia leonardina, nos representa a tres niños. En el centro, y de un tamaño y edad superior, sería San Juan Bautista. Y justo debajo de él tenemos a dos niños gemelos que vendrían a ser Jesús y este gemelo que viene a llamarse Judas Tomás. Tomás en hebreo significa gemelo, o sea que está todo muy relacionado. De hecho, esto podría explicar, por ejemplo, acontecimientos futuros en los que Cristo se decía que podía estar en dos lugares a la vez. Esto entroncaría también con imágenes en las que Leonardo, por ejemplo, en la Última Cena, parece que representa a Santiago el Menor con una iconografía exactamente igual que la de Jesús. O sea, que estamos hablando de que a lo mejor Leonardo da Vinci tenía acceso o conocimientos de esos textos apócrifos o agnósticos o prohibidos y los quiso plasmar en sus cuadros. De todas formas, todo esto, igual que el famoso linaje de Cristo, que ya también hablamos en el tema de la Semana Santa, no está del todo demostrado y siempre permanecerá ahí en el velado de la posibilidad. El tema de la Virgen. ¿La Virgen realmente era virgen? Si nos vamos a las traducciones griegas, Virgo no tiene por qué ser virgen literalmente, sino simplemente muchacha, una chica joven. Y perfectamente dentro de esta idiosincrasia pudo haber tenido relaciones sexuales posteriores. De ahí los hermanos carnales de Cristo. El tema de que fuera carpintero. José el carpintero
está también en tela de juicio, porque cuando pensamos en un carpintero, ¿qué nos viene a la mente? Sobre todo cuando hablamos de José el carpintero. Pues un pobre artesano que en su tallercito muy humilde, tallando sus piezas o haciendo sus pequeñas obras, ¿no? Pues a lo mejor no es así la imagen que se tiene de José. ¿Y si os dijera que José tenía un estatus de perfecto ingeniero? La palabra griega que ha venido a traducirse por carpintero es tecnón. Tecnón es carpintero, pero también es constructor. Y dentro de esa tradición, el que es constructor tiene un estatus de clase elevada y de renombre en la sociedad, ¿no? Porque tiene esos conocimientos de manejo ya no solo de la madera, sino también de la piedra, de la geometría, de las matemáticas, de los cálculos, de la ingeniería que se necesita para elevar una construcción. O sea que a lo mejor San José no era tan humilde como nos hacen pensar. Y el tema de la estrella. Hay muchísimas teorías al respecto. Primeramente se pensó que podría ser el cometa Halley. Pero el cometa Halley, en la época del nacimiento de Cristo, no se tiene constancia que pudiera haber pasado. Se pensó también en un meteorito o en otra serie de cometas. Sí que es verdad que en textos o en la cultura china sí que se habla de que por la fecha del -5 y -7 a.C., que es la fecha, repito, que es en la que se homogeneiza que fue el nacimiento de Cristo, pudo haber habido algún tipo de cometa que pasara por la Tierra, pero no es suficientemente consistente como para delimitarlo como la estrella de Belén. En este caso nos tenemos que referir a Kepler. Kepler es el que ha barajado dos posibilidades. La primera, la de que pudo haber sido una supernova o un estallido cósmico de gran envergadura que pudo haberse visto a simple vista, de los cuales también hay testimonios chinos y coreanos, y el tema de el stellium o la alineación planetaria, que curiosamente esta alineación planetaria también se ha dado en el 2020, que coincidió de nuevo por las fechas del 21 de diciembre. Stellium, del griego, es lo que se vino a mal traducir como estrella, pero un stellium es realmente una conjunción planetaria, concretamente de Júpiter y Saturno, los planetas más grandes del sistema solar, concretamente en la constelación de Piscis. Recordemos que también estamos entrando en la era de Piscis. Cada 2000 años se entra en una era astrológica diferente, y Piscis es la que inauguraría el nacimiento de Cristo. Recordemos que Christos, entre los primitivos cristianos, se les solía representar con un pez. Así que todo tiene su relación. Esta constelación es la que guiaría a los Reyes Magos a lo que es la adoración, que ya llegaremos. Pero es que hay una teoría aún más inquietante, inverosímil y alucinante. Estaríamos hablando de que ¿y si hubiera sido un ovni? Sí, no, a ver, no os llevéis la mano a la cabeza, hombre, no, y no os vayáis, por favor, no os vayáis, no apaguéis, no digáis, ay, está este tío con teorías locas. Estamos en un canal de misterio, señores. Vamos a ver. Y está la teoría de los Ancient Aliens, de mi amigo Von Daniken, y una serie de documentales que ya la he recomendado alguna vez en el canal, como es Ancient Aliens. En ella nos plantean una serie de circunstancias que bien podrían ser explicadas a través de esa imaginería alienígena. También está la teoría de que el propio Cristo pudo haber sido
un alien o un híbrido. Esta teoría, por ejemplo, la maneja un investigador de lo desconocido como es David Pasteriza. Concretamente en su libro Jesús vino de Sirio nos habla de que pudo venir de esta constelación. La teoría de que la estrella de Belén pudo haber sido un ovni. Esta teoría se sustenta en el sentido de que sea una conjunción o un cometa, un meteorito. Todas las teorías más o menos admitidas no explicarían, primero, que se desplace en el cielo y segundo, que haga un giro hacia Palestina, porque ellos, se supone que los magos vienen de Oriente, es decir, Persia, es decir, la zona de Irak. Irak está más al norte de Palestina. Luego, si en el recorrido estelar ha tenido que bajar, ¿en qué momento esa estrella ha bajado? Para von Däniken y sus seguidores dicen, señores, esto es un ovni clarísimamente. El tema de que haya sido inmaculado, estos seguidores de von Däniken nos hablan de que la Virgen María pudo haber sido abducida y su embarazo gestado artificialmente, ¿no? Yo lo dejo ahí. Quien quiera que lo recoja y lo investigue, adelante. Estaré encantado de leeros y de saber a qué conclusiones sacáis al respecto. Sí que es verdad que es la teoría menos admitida, por supuesto, y menos contrastada o histórica. Pero oye, tiene su lógica. Yo ahí lo dejo. Otro tema interesante. El nacimiento de la Virgen. Este es un tema no recogido en los evangelios canónicos. Están referidos básicamente en leyendas medievales, en textos de apócrifos de 200 años después, en los que nos vienen a decir que San Joaquín y Santa Ana son los abuelos de la Virgen, que fue presentada en el templo en el que Zacarías, padre de San Juan Bautista, era sacerdote, y que nació en el momento en el que Ana era ya demasiado mayor para concebir y ya se la consideraba como estéril. Algo que en la paracultura judía era muy denostado y totalmente a reprobar. Sin embargo, este hecho no es nada concluyente, ni está avalado por ningún tema científico o histórico. Hasta el punto de que se dice que a lo mejor las figuras de San Joaquín y Santa Ana ni existieron. Y es una forma metafórica de crearle un linaje y unos ancestros a la Virgen. Y a la vez entroncarlo con tradiciones del Antiguo Testamento como el nacimiento de Isaac por parte de una anciana Sara, también dada por estéril. Así que, como se ve, todos son como formas de avalar y entroncar la figura de Cristo con los patriarcas bíblicos o con tradiciones anteriores o con dictámenes perfectamente estructurados y legitimados tanto en el Antiguo Testamento como en la Torá, en las tradiciones judías de la época. ¿Cómo es la Navidad en la actualidad? Pues se está perdiendo mucho el espíritu navideño, señores. Es una enorme pena. Porque está pudiendo el ámbito festivo, el ámbito lúdico, el ámbito comercial, el ámbito mucho más materialista. Y el ámbito mucho más espiritual, religioso y de arraigue más cristiana se está perdiendo. Pero como se está perdiendo el propio cristianismo y la propia religiosidad, porque estamos en una sociedad cada vez más laica, en el que todo lo que suene a moralidad, a elevación, a espiritualidad, a
algo que nos eleve a una existencia, a un conocimiento superior, es machacado. Y lo único que importa es que nos mantengamos en vibraciones bajas de sobrevivir, de estar con miedo, de estar controlados, de estar con una convivencia al día a día por ese culto al dinero que es ahora el nuevo Dios. Pero bueno, tampoco quiero que el último mensaje sea negativo, porque al contrario, a mí estas navidades me gustan especialmente. Sigo teniendo vivo ese recuerdo, ese espíritu navideño, por eso me gusta regalar, por eso me gusta vivir las navidades. Son fiestas de reuniones familiares, de alegría, de fiesta, convivencia, de dar y recibir. De ahí lo de los regalos, que no sé por qué el regalo tiene que asociarse con consumismo y no tiene por qué. Es que dar un regalo es dar también algo de ti que va a esa otra persona. Es una dádiva, es un homenaje que se dan las personas, que ya hemos visto que viene del antiguo mundo romano, señores, que no es algo inventado por el Corte Inglés. Así que nada más, amigos del cine del misterio, vamos a dejarlo aquí. Queda para siguientes vídeos la historia de los Santos Inocentes y por qué lo de las bromas, la celebración de Nochevieja con todas sus tradiciones y simbología, e incluso distintas celebraciones a lo largo del mundo, porque no todos los países lo celebran igual. Y para este tercer vídeo, hablando de todo lo relacionado con los Reyes Magos, que ni eran reyes, ni eran magos, y probablemente ni siquiera fueran tres. O sea que ahí también hay tela para hablar. Así que si os ha gustado, os animo a que comentéis todo lo que he dicho en este vídeo, que no es poco, tenéis bastante información, que difundáis, que os suscribáis si no estáis suscritos, que le deis un buen like al vídeo, que con todas estas cosas ayudáis, creedme que ayudáis un montón a crear nuevos contenidos y hacer que este canal crezca. Y lo que os digo siempre, este canal es de todos, o sea que entre todos lo hacemos posible, y cuantos más seamos, mejor. Así que, amigos del cine del misterio, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.